Licenciado Ampudia, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Le saluda Muñoz Fernández Zubir, estudiante de tercer año de la carrera de enfermería en la Universidad Privada del Norte. En esta ocasión vamos a hablar acerca del examen físico. El examen físico es un conjunto de maniobras que realizan tanto el personal médico como el personal de enfermería. Este conjunto de maniobras está destinado a ver la comodidad del paciente, evaluarlo para luego hacer un diagnóstico. Entonces, el examen físico, nuestro propósito primero es evaluar utilizando las técnicas como son la olfacción, la percusión, la auscultación y la palpación, para luego de evaluar todo esto, elaborar un diagnóstico. Entonces, existe una rama de la medicina que se encarga de todo esto, que es la semiología. Volviendo de nuevo al tema, el examen físico en enfermería se realiza en orden céfalo-caudal, dístalo próximo distal, es decir, empezamos en la cabeza y terminamos en los miembros inferiores. Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar? Vamos a evaluar coloración, vamos a evaluar secreciones, vamos a evaluar caída, por ejemplo en el caso del cabello, caída de cabello, tamaño de los ojos, vamos a utilizar escalas como la de Glasgow, como escalas como de la evolución pupilar, y todos estos datos objetivos los vamos a ir haciendo un checklist. También vamos a recibir los datos objetivos, que es lo que nos dice el paciente. Todo esto, esta fase de recolección de información, nos va a servir al momento de hacer el diagnóstico o de mejorar el tratamiento de nuestro paciente, mejorar su comodidad y permitir su pronta recuperación. En el examen físico vamos a tomar los signos vitales, como son la temperatura, la frecuencia cardíaca, la respiración. En el caso de la temperatura vamos a evaluar que tenga una temperatura normal, que es de 36.5 a 37.5 grados Celsius. En el caso de la respiración vamos a encontrar los parámetros normales que tenemos, que son de 12 respiraciones por minuto a 20 respiraciones por minuto. En el caso de la frecuencia cardíaca, igual vamos a buscar los valores normales. Si es que nuestro paciente está por encima de esos valores, está con una anomalía o está por debajo de estos valores normales. También en el caso de la presión arterial, igual puede estar taquineico, lo logré. Entonces, nosotros como personal de enfermería vamos a buscar los parámetros normales de los signos vitales. Si la persona, una vez evaluado los parámetros normales, que son como, por ejemplo, en la temperatura 36.5 a 37.5 grados Celsius, en el caso de la presión arterial, la sistólica de 80 a 120 milímetros de mercurio y la diastólica de 60 a 80 milímetros de mercurio, en el caso de la frecuencia cardíaca de 60 a 80 palpitaciones por minuto, y en el caso de la respiración de 12 a 20 respiraciones por minuto. Entonces, dentro de esos parámetros quiere decir que está una persona normal. Si está por encima o abajo, van a ser patologías que en el caso de la frecuencia cardíaca puede ser una taquicardia o puede ser una bradicardia. Taquicardia es cuando está por encima de los valores normales y una bradicardia es cuando está por debajo de los valores normales. Igualito, en el caso de la temperatura, si está por encima va a ser una hipertermia y si está por debajo va a ser una hipotermia. Entonces, todos estos datos, lo repito de nuevo, objetivos, se van a juntar junto con los datos subjetivos y nos sirven para elaborar nuestro diagnóstico. No solo el diagnóstico de enfermería, sino también el diagnóstico médico. Pero hablando específicamente de enfermería, nos va a servir para realizar las intervenciones que vamos a hacer posterior. Y en dichas intervenciones lo que vamos a buscar es mejorar o poner en las condiciones naturales, normales, para mejorar la salud del paciente. Eso sería todo en cuanto al examen físico.
La escala de evaluación de Glasgow fue publicada por primera vez en el año 1974 en la revista The Lancet. Dos neurocirujanos ingleses, Tisdale y Janet, fueron los que la publican por primera vez. Aunque en un inicio esta escala contaba de 14 puntos y no 15 como la conocemos ahora, aproximadamente en el 1974, 94 si mal no recuerdo, o en el 84, no. Continuando con las escalas de evaluación, ahora nos toca hablar acerca de la evaluación del coma de Glasgow. La evaluación del coma de Glasgow fue publicada en el 1974 en la revista científica The Lancet. Fue realizada por dos neurocirujanos ingleses, Tisdale y Janet. En sus inicios contaba solamente con 14 puntos, que midía la respuesta sensitiva, la respuesta ocular y la respuesta motora. En su suma total nos daban 14 puntos. Posteriormente se hace una revisión y se conoce, como la conocemos ahora, de una escala de 6 puntos. Entonces, ¿qué es lo que evalúa? Entonces, lo que evalúa en este paciente en la respuesta ocular, que consta de 4 puntos, vamos a buscar si la respuesta ocular es normal, si el paciente parpadea normal. Entonces, si el paciente responde a la orden verbal, si no hay orden verbal, y si el paciente responde ante el dolor. Eso es lo que buscamos en la respuesta ocular. En cuanto a la orden verbal, vamos a ver si el paciente está orientado, si el paciente está desorientado, si el paciente dice palabras incomprensibles, si el paciente no presenta ninguna respuesta, o sea, no hay respuesta, o si el paciente emite sonidos irreconocibles. En cuanto a la respuesta motora, consta de 6 puntos. Vamos a ver si obedece orden verbal, si localiza el dolor ante un estímulo, normalmente se hace en la clavícula, una zona donde presente dolor, si hay flexión anormal, si hay extensión anormal y si no hay ninguna respuesta. Entonces, una vez que encontramos todo esto, vamos a sumar y tiene que darnos una puntuación normal de 15. Si tenemos una puntuación que es de 13 a 14, si sumamos todo esto y obtenemos una puntuación de 15, quiere decir que ese paciente está orientado en tiempo, espacio y persona. Pero si la suma de eso nos da valores entre 13 y 14, vamos a tener que es un TEC leve. Si tenemos de 9 a 12, la puntuación tenemos un TEC moderado. Y si tenemos de 8 o menos, vamos a tener que es un TEC severo o un estado de coma. Eso sería todo con relación a la escala del coma de Glasgow. Vamos a continuar con la evaluación pupilar. ¿Qué vamos a evaluar de la pupila? Vamos a evaluar su forma, vamos a evaluar su simetría, vamos a evaluar su tamaño y vamos a evaluar la respuesta ante la luz. ¿Qué podemos encontrar en este caso? Podemos encontrar miosis, que son las pupilas pequeñitas. Podemos encontrar midriasis, que son pupilas dilatadas. Podemos encontrar isocoria, que son pupilas de igual tamaño, o podemos encontrar anisocoria, una pupila más grande que la otra. En el caso de la isocoria, vale recalcar que no todas las personas tienen las pupilas iguales. Aproximadamente el 20% de las personas tienen pupilas que no son iguales, y esto no quiere decir que presente una patología. Hay que prestar total atención a si el paciente está tomando algunos fármacos, como es el caso de los simpático-miméticos y de los parasimpaticolíticos que causan miosis, o también algunos otros fármacos que causan midriasis. Entonces, ¿cómo hacemos la evaluación? Le pedimos al paciente que ponga el eje de la vista en un punto lejano para evitar la contracción de los músculos del ojo. Entonces, una vez que se pone al paciente con la vista en un punto lejano, vamos a evaluar este tipo de respuestas. Y si el paciente no está consciente, se eleva el párpado y se usa la luz para evaluar
la pupila. Cabe recalcar que al momento de evaluar si se le somete a una pupila a la luz y la otra no reacciona, quiere decir que hay un daño en el sistema nervioso central. Igualmente, si se le hace a la otra pupila y la otra no funciona, también hay un daño en el sistema nervioso central. Eso sería todo en cuanto a la evaluación pupilar. Oxigenoterapia. La oxigenoterapia es la administración de oxígeno a altas cantidades o bajas cantidades cuando el oxígeno inspirado del medio ambiente no es suficiente para cumplir con las necesidades del paciente y la saturación va a estar debajo de los valores normales. Y los valores normales de saturación en un adulto es de 95 a 100% de saturación. Si es adulto mayor, obviamente que va a estar menos, pero no tiene que estar menos del 90%. Si está menos del 90% quiere decir que el paciente está sufriendo una hipoxemia, salvo que el paciente haya desarrollado una fibrosis pulmonar, que sería normal que esté en 89, 88. Le vamos a administrar oxígeno mediante dos tipos de dispositivos, de alto flujo y de bajo flujo. De bajo flujo como la cánula binasal y de alto flujo la más conocida, la máscara de reservorio. La máscara de reservorio nos va a permitir cantidades exactas de oxígeno que le vamos a administrar a nuestro paciente. Previo a esto tenemos que evaluar la permeabilidad de las vías aéreas. No solamente es agarrar y poner y que todo se haga su trabajo, no. Se evalúa la permeabilidad de las vías aéreas, se evalúa el nivel de conciencia de la persona. Si no es consciente, si no está, puede requerirse una intubación endotraqueal para que una máquina haga el trabajo de los pulmones. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la oxigenoterapia? ¿Cuál es el objetivo de la oxigenoterapia? Son principalmente cuatro. Prevenir la hipoxemia, mejorar la relación perfusión, disminuir el trabajo miocárdico y favorecer el intercambio gaseoso. Estos cuatro son los principales objetivos que vamos a lograr nosotros con la oxigenoterapia. Gracias, eso sería todo con cuanto a la oxigenoterapia. Ya. Bien, entonces ahora vamos a continuar con la canalización de la vía periférica. La canalización de la vía periférica es un método invasivo para la administración de fluidos, de medicamentos hacia nuestro paciente, hacia el torrente sanguíneo de nuestro paciente. Lo vamos a hacer en venas que sean visibles y palpables. Se aconseja que sean venas lo más distales posible y que no estén en las articulaciones. ¿Por qué? Porque el movimiento va a ocasionar que el catéter se mueva y ocasione una flebitis. Entonces lo vamos a hacer en las venas más distales posibles. Por ejemplo, puede ser en la mano, en el arco palmar, en las venas metacarpianas, puede ser en la flexura, puede ser en la vena radial, puede ser en la vena cubital. Entonces son de preferencia las venas más distales posibles. En algunos casos también se utilizan en los pies y en el caso de los recién nacidos, algunos casos en específico se han utilizado en las venas de la cabeza, pero son casos menos frecuentes. Mayormente son las venas más distales posibles. Vamos a utilizar dos tipos de catéteres. En el caso de los catéteres hay de dos tipos: el catéter venoso periférico, que se utiliza para administración de fluidos durante un periodo más largo de tiempo, o fluidos como son sangre o medicamentos. Y están los catéteres epicraneales, que son lo que conocemos todos como palomitas, que son para la administración de 10 a 20 milímetros de medicamento. Entonces, mayormente en los hospitales hay estas palomitas porque son de bajo costo, que cuestan
hasta un sol, a diferencia de los catéteres venosos periféricos que tienen un costo de 5, 7, hasta 12 soles. Depende de si son de larga duración o de corta duración. Eso sería todo en cuanto a los catéteres venosos periféricos. Vale mencionar aquí la técnica es siempre con el bisel hacia arriba en un ángulo de 30 grados, buscando la comodidad del paciente, en una vena palpable lo más distal posible, y se inserta el catéter. Se inserta el catéter, se presiona para evitar la salida de sangre, se coloca la vía y se asegura el catéter. Se rotula con la fecha, nombre de quien insertó el catéter y además el diámetro del catéter, que en algunos casos el fabricante lo tiene en algunos de los costados del catéter, pero siempre se coloca esto. Eso sería todo en cuanto a la colocación de vía periférica. Ya, continuando vamos a hablar acerca del EKG, que es el electrocardiograma. El electrocardiograma lo que va a hacer va a documentar la actividad eléctrica del corazón. ¿Cómo lo documenta? Se van a colocar electrodos en las derivaciones precordiales, que luego las vamos a ver y a localizar anatómicamente. Se colocan estos electrodos mediante un transductor al electrocardiógrafo, y este electrocardiógrafo va a hacer es imprimir en algunos casos en un papel como este, así. El tiempo normalmente que dura un electrocardiograma, permítame, así, a ver por acá. Lo que va a hacer el papel electrocardiograma está así, cuadraditos, cuadraditos, cuadraditos. Son 6 cuadrados grandes y en el pequeño hay cuadraditos pequeños que son 5. El tiempo estimado es de 30 segundos, normalmente de 30 segundos. Entonces, si horizontalmente está el tiempo, verticalmente está la potencia. Entonces, hacia arriba está la potencia, es decir, el papel del EKG va a salir así. De acuerdo a la actividad va a ir picos más altos, picos más bajos. Entonces, de acá vamos a encontrar las diferentes ondas. Las ondas P, las ondas Q, la onda R, la onda S, la onda T. Complejos PQRS, todo esto lo vamos a encontrar en el papel del electrocardiograma, que mide la actividad eléctrica del corazón. ¿Para qué es importante esto? Para ver, por ejemplo, si las válvulas están funcionando, el tamaño de las arterias, para ver si no hay líquido en el miocardio, para ver si el miocardio no está engrosado. Entonces, para eso vamos a ver nuestro electrocardiograma. Es importantísimo esto. Continuando, vamos a localizar las diferentes derivaciones precordiales anatómicamente y ahí las vamos a explicar mucho mejor. Continuando con el tema de EKG, ahora vamos a ver la colocación de las diferentes derivaciones precordiales en donde se colocan los electrodos. Entonces, para eso vamos a utilizar referencias, líneas imaginarias en el plano anatómico. Entonces, del apéndice sifoides, acá a la hendidura yugular, la cabeza del esternón, el manubrio, la parte de acá, vamos a trazar una línea que se va a llamar línea esternal. Paralelas a las líneas esternales tenemos acá en la unión, en la articulación clavículo esternal, partiendo hacia abajo una línea recta, tenemos la línea external derecha. Y lo mismo con otro lado, igual la articulación hacia abajo, línea external izquierda. Acá. Entonces tenemos nuestras 3 líneas de acá. Ahora, para el lado de acá tenemos el pliegue axilar hacia abajo, nos da la línea axilar externa. El pliegue axilar hacia abajo nos da la línea axilar interna. Desde el medio, desde el vértice de la axila, trazamos una línea
la línea axilar media. Ahora, la línea que tenemos acá es la línea que pasa por el medio del pezón, es la línea clavicular media, esta línea acá que es la mitad de la clavícula. Acá tenemos la articulación clavículo-esternal y acá tenemos la articulación acromio-clavicular. Entonces, la mitad trazan hacia abajo la línea clavicular media. Ahora, para la colocación de las derivaciones B1, ¿cómo hacemos? Colocamos acá nuestro dedo, sentimos la cabeza en el manubrio del esternón, vamos a seguir unos 3 centímetros hacia abajo y vamos a sentir un sobresalto. Ese sobresalto, eso que tenemos acá, este de acá, es el ángulo de Lowes. El ángulo de Lowes, si nosotros tenemos izquierda o derecha, nos arroja a la segunda costilla. Entonces, el ángulo de Lowes, izquierda o derecha, segunda costilla. Si estamos en la segunda costilla, terminamos, quiere decir que estamos en el segundo espacio intercostal. Entonces, para colocar tanto B1 como B2, necesitamos llegar al cuarto espacio intercostal. Entonces tenemos segundo, bajamos, seguimos bajando, ¿entiendes? Tercero, seguimos bajando, cuarto espacio intercostal. Entonces, las derivaciones B1 y B2 van en el cuarto espacio intercostal, En las líneas clavicular, acá tenemos clavicular izquierda, clavicular derecha. Entonces, acá van nuestras derivaciones B1 y B2. Ahora, si tenemos ya nuestra B1, nuestra B2, entonces vamos de frente a la derivación B3. La derivación B3 va en el quinto espacio intercostal, en la línea media esternoclavicular. Acá está, tenemos B3, continuamos, B4, ¿cómo se llama? Espacio intercostal 4, bajamos, continuamos, quinto espacio intercostal, acá lo tenemos, quinto espacio intercostal, línea clavicular media. Para la B6, igual, quinto espacio intercostal, línea axilar externa. Igual, continuamos con la B6, línea axilar media, quinto espacio intercostal. ¿Cuál nos quedaría? La derivación B3. Entonces, ¿cómo hacemos con la derivación B3? Unimos la derivación 4, que está acá, con la B2. Damos una línea recta, listo. ¿Dónde está la B3? En el punto medio entre B4 y B2. Acá está 1, acá está 2, acá estaría 4, acá está B5 y acá está B6. Entonces la B3 está trazamos una línea recta, el punto medio, acá está, y ahí estaría la derivación B3. Derivación 1, derivación 2, derivación 3, derivación 4, derivación B5 y derivación B6. Eso sería como referencia a nuestros planos anatómicos para poder aprender y localizar fácilmente las derivaciones. Obviamente que al momento de colocar los electrodos no tienen que tener vellos. También tenemos que utilizar un gel especial que facilita que conduce la electricidad. Entonces, recuerden que tiene que estar depilado, sin vellos. Caso de que hay personas con vellos en la parte del pecho, tiene que estar depilado, sin vellos, y colocar ante un gel especial que sirve para conducir la electricidad. Eso sería todo con respecto a la colocación de los electrodos en las diferentes derivaciones precordiales. Gracias.